Buenas tardes a todos. Quiero ante todo agradecer al Grupo EPTA que me haya invitado un año más a dar una conferencia en sus jornadas de parapsicología y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde para escucharme. Voy a hablar efectivamente, como decía Sol, del pozo de los deseos. Y he querido abrir la charla visualmente con esta imagen, que es un fragmento de un cuadro del Bosco, El Jardín de las Delicias, que precisamente reproduce la fuente de la eterna juventud. Una fuente que teóricamente emana en el paraíso y que me ha parecido que es un ejemplo perfecto para representar con ella a todos los deseos que alientan en el corazón de los hombres. Deseos que, como corresponde a la materia en los que están hechos, superan con creces la capacidad de los humanos para alcanzarlos. Porque los deseos no se conceden así como así, no se consiguen realizar con facilidad. Por eso, el ser humano desde siempre ha tenido que recurrir a seres muy poderosos para pedirles que se los conceda. A dioses, a genios de la naturaleza, a duendes, siempre a seres con una capacidad superior a la de la naturaleza humana y que por tanto pueden conceder sin más esos deseos, arbitrariamente como corresponde a todos los dioses. Las tradiciones populares de todas las culturas reúnen siempre una serie de narraciones en las que el joven protagonista aventurero se mete en unos líos tremendos para conseguir cumplir sus deseos, que suelen ser casarse con la guapa princesa y conseguir heredar el trono. Y en algún momento de esas aventuras se le aparece un ser superior, un hada, un genio, que le concede esos tradicionales 3 deseos. 3 deseos que, gracias a esa mágica concesión por este espíritu o por este genio, le sirven para superar todas las dificultades y alcanzar el éxito en sus aventuras y conseguir casarse con la princesa. De todos estos cuentos, quizá el más conocido sea el de Aladino y la lámpara maravillosa, un cuento de origen sirio que forma parte de los cuentos incluidos en las 1001 noches. Aladino es un pilluelo que no da palo al agua, que es malo como la piel del demonio, que siempre está por ahí, por las calles, perdido, y que un día en el fondo de una cueva encuentra una lámpara. Pensando que le puede sacar algún provecho, se la lleva para casa. Y realmente quien descubre por casualidad el mágico portento de esta lámpara es su madre, que para llevarla, a ver si consigue venderla como una antigüedad en el mercado, la quiere limpiar antes de toda la mugre que la cubre y empieza a frotarla. Y entonces, oh prodigio, tacatán, se aparece el maravilloso genio de la lámpara que dice esa frase que todos estamos deseando oír en algún momento. Soy el servidor de la lámpara, estoy aquí para servirte, dime qué quieres. Bueno, para conseguir llegar en algún momento a esa situación, el ser humano desde el origen de los tiempos ha estado levantando santuarios, templos, altares, a cualquier deidad a la que se le ocurre que puede tener el poder de concederle esos deseos y ofreciéndole a cambio, engatusando a esas deidades con alguna ofrenda, porque por suerte los dioses tienen un ánimo mercantilista, podríamos decir que se dejan comprar en ocasiones y son sensibles por tanto a las ofrendas. Estos santuarios suelen estar siempre vinculados a manantiales o a estanques o a cursos de agua. La costumbre de echar una moneda al agua pidiendo un deseo es muy antigua. De hecho, en los manantiales termales de la Galia se han encontrado en sus fondos monedas de muchos siglos atrás, la más antigua de tiempos del emperador Vespasiano, que es del siglo I. En ese mismo siglo, Plinio escribía para poner de manifiesto la pureza de las aguas de una fuente cercana a Roma, que eran tan transparentes que se podían ver las monedas asentadas en su fondo,
monedas que había arrojado la gente en ese ritual ancestral de echar una moneda al agua y pedir un deseo. En Britania, en Bath, existía un balneario, ahora es balneario, un santuario celta dedicado a la diosa Sulis. Cuando los romanos conquistaron aquellas tierras, conservaron el santuario, incluso conservaron el nombre de la diosa celta, lo llamaron Aqua Sulis, agua de Sulis. Bueno, este era otro de los sitios donde la gente iba a arrojar sus monedas y a pedir a la diosa Sulis que le concediera sus deseos. Cuando los arqueólogos han rastreado en su fondo, han encontrado miles de monedas. En concreto, sacaron más de 12.000 monedas romanas, lo que representa la mayor ofrenda encontrada en territorio britano. Pero lo divertido es que no solo encontraron monedas, también encontraron deficciones o tablillas de maldición. Unas tablillas de plomo en las que una persona escribía un texto pidiéndole a la diosa Sulis que hiciera daño a alguien. Era una maldición contra alguien que se encomendaba al agua y a la diosa Sulis que reinaba en esas aguas. Hay muchísimos textos, se han sacado muchas tablillas de esos manantiales y una de ellas decía lo siguiente: maldigo al que robó mi capa, ya sea hombre o mujer, libre o esclavo, que la diosa Sulis no deje dormir al ladrón mientras no devuelva la capa a este templo. Evidentemente acudía mucha gente a esas termas, a ese santuario, y alguien aprovechaba para robarles la capa. De todas formas, mientras en estas termas hay un motivo concreto, que es la diosa Sulis que concedía estos dones, otras fuentes parece que no tienen ningún motivo especial para que alguien eche allí una moneda, pero como que tenemos todos el atavismo en cuanto vemos una fuente de echarle una moneda y pedir un deseo. Esta, por ejemplo, pertenece al Metropolitan Museum de Nueva York y no tiene nada en especial, salvo que un día determinado alguien empezó a echar monedas y la gente siguió y se ha convertido pues, en una de las fuentes de los deseos a las que la gente echa monedas. Yo recuerdo que hasta justo esta última Navidad, que ya no lo han hecho, pero hasta entonces en el centro comercial de Arturo Soria, aquí en Madrid, montaban un nacimiento enorme en Navidades, con un montón de figuras y de escenas, la panadería, la forja, tenía por supuesto su río y tenía su pequeño estanque. Y un año alguien empezó a echar monedas en el estanque, un estanque de agua, pues moneda y deseo, y se acabó. Y la cosa empezó a tomar vuelos y llegó un momento que los organizadores tuvieron que poner un cartel prohibiendo, por favor, que arrojaran monedas al nacimiento. Es decir, parece que tenemos incorporado a la genética del ser humano una especie de mecanismo que vemos una fuente de agua, mano al bolsillo y monedita y pedir un deseo. Claro que hay fuentes y fuentes, y si hay una fuente conocida porque en ella se arrojan monedas y se piden deseos, esa es la Fontana de Trevi, la fuente de Trevi, en Roma. Realmente, bueno, es una fuente del siglo XVIII, barroca, pero aunque esta que veis se construyó en ese siglo, en ese punto siempre hubo una fuente, porque era uno de los puntos donde terminaba un acueducto que llevaba agua a Roma. Y se la conocía como la fuente de Trevi por las 3 vías Trevie que llegaban a ese punto. Por tanto, Fontana di Trevi. Seguramente esta es la explicación correcta del nombre, pero es la más aburrida. Hay otra mucho más divertida, mucho más bonita, que dice que en tiempos antiguos existía una doncella llamada Trevi, muy guapa, que un día, paseando por el bosque, fue asaltada por un grupo de ladrones y facinerosos que intentaron violarla. Trevi no se asustó al verlos, al revés, los vio tan macilentos, mal encarados, sucios y sedientos, que se apiadó de ellos y los llevó a una fuente cercana que ella conocía para que pudieran refrescarse y saciar su sed. Agradecidos, los asaltantes, en lugar de violarla, la dejaron que marchara en libertad y por tanto se le dio en la época, una vez que se conoció la historia,
el nombre de Trevi a esa fuente, y al acueducto que llevaba el agua se le conoció como Aqua Virgo, agua virginal, porque Trevi finalmente siguió siendo virgen. No se sabe cuándo empezó la costumbre de echar moneditas en la Fontana di Trevi, pero la costumbre la divulgó una película de Jean Negulescu en 1954 titulada Tres monedas en la fuente. Narra la historia de tres jóvenes, de tres chicas que llegan a la ciudad de Roma, que trabajan allí, se conocen, se hacen amigas, conocen a su vez cada una pues a alguien a un santo varón que las enamora, que le gustan, y en un momento determinado de la trama acuden a la Fontana di Trevi a arrojar allí una moneda para que se cumpla su deseo de que esos amores recién iniciados lleguen a feliz término. En realidad, no es un solo deseo el que hay que hacer a la fuente de Trevi, sino tres son los tradicionales. Y cumpliendo un ritual determinado para echar la moneda al agua, de espaldas a la fuente, hay que coger la moneda con la mano derecha y arrojarla por encima del hombro izquierdo para que caiga en la fuente. Con la primera moneda hay que expresar el deseo de volver a la ciudad de Roma en algún momento. Con la segunda, de conocer a un romano o romana con el que surja un amor interesante y fructífero. Y con la tercera, que ese amor termine en boda, celebrada, como no, en Roma. Aunque quien divulgó fue Negulescu con esa película, La costumbre, quien hizo famosa la Fontana de Trevi fue otro cineasta, Federico Fellini, con una magnífica película que era La Dolce Vita. No sé en qué estaba pensando Fellini cuando arrojó su teórica moneda al agua, pero el resultado fue espectacular, como podéis ver, con Anita Ekberg surgiendo cual sirena vestida de gala. Todas estas historias que se fueron divulgando hicieron de la fuente de Trevi una visita obligada para todo turista que pisaba Roma. Y el arrojar tres monedas, o cuando menos una, y pedir un deseo, convirtió a la fuente poco a poco en un verdadero tesoro sumergido. Y empezaron a surgir los romanos que pensaron que aquello, bueno, pues tenía un buen provecho que se podía sacar de allí, de ese tesoro. Y muchos intentaron hacerse con él. Bueno, siento que el cambio de la foto anterior a esta sea tan drástico. Este es, de todos los rateros de la fuente, digamos, el que fue más conocido, y hablo en pasado porque murió en diciembre del año pasado, 2013. Bueno, un indigente romano al que en el año 2002 descubrieron que llevaba más de 30 años saqueando los fondos de la Fontana di Trevi para repartir, por lo menos lo hacía, sus ganancias con otros indigentes como él. Los vecinos de Roma le pusieron el apelativo cariñoso de D'Artagnan y no se pudo hacer nada contra él porque no hay ninguna ley que prohíba recoger el dinero que otro ha tirado voluntariamente a la calle, de manera que no se le pudo hacer nada. Había veces que se sacaba una recaudación de 500 euros diarios, o sea que no estaba nada mal como vivía D'Artagnan. Visto lo visto, el Ayuntamiento de Roma decidió poner coto a ese asunto y montó un servicio municipal de recogida de estos fondos, de estas monedas que tiraban los turistas, para donarlo a la beneficencia. Como veis, el asunto no era moco de pavo, se recogen las monedas al por mayor con escobón y cogedor. Sin embargo, este sistema tampoco impidió que la codicia tentara a algunos, y 4 miembros de este equipo oficial de recogida de monedas de la Fontana de Trevi fueron los que montaron un tingladillo en virtud del cual se iban quedando con un porcentaje según las sacaban. Cuando los detuvieron en el año 2005, les pillaron con 1.200 euros, pero calculaban que ya se habían hecho con un botín de más de 110.000 euros.
Roma tiene muchas fuentes aparte de esta. Una de ellas, muy antigua, es la fuente de Ana Perenna. La fuente es muy antigua, pero su descubrimiento no, es muy reciente. La descubrieron en el año 1999, haciendo un parking en la Piazza Euclide de Roma. Esto pasa en Roma a cada rato. Cuando quieren hacer una obra, pues sale una terma, sale un palacio de romanos, sale, en fin, lo que sea. Pues haciendo ese parking surgieron las ruinas de esta fuente. Ana Perenna es una diosa muy poco conocida, porque es de las más antiguas del panteón romano, con un origen además bastante impreciso, porque parece que era humana en sus inicios, pero que pasó a convertirse en diosa. Lo cuenta el escritor Ovidio y dice así: dice que falleció ahogada en el río y que al desaparecer bajo las aguas se escuchó su voz diciendo: soy ahora la ninfa del apacible Numicio. En este río tengo mi refugio y mi nombre será Ana Perenna. A esta diosa se la honraba en las fiestas de los idus de marzo, que marcaban el año nuevo del antiguo calendario romano, es decir, era el primer día del año. Era una fecha significativa en tres niveles: primer día del año, inicio de la primavera y fecha de los idus de marzo, que era el plenilunio, la primera luna llena de marzo, fiesta lunar, por tanto. Entonces, en definitiva, cuando se iba a honrar a Ana Perenna y se echaba las ofrendas a su fuente, lo que se iba es a desear feliz año nuevo. El nombre de Perenna viene precisamente porque representa el cumplimiento del ciclo feliz del año. Viene de per annum, de ahí viene el nombre de Perenna. Con lo cual, lo que en definitiva se está deseando al echar una ofrenda el primer día del año en la fuente de Ana Perenna es feliz año nuevo. Cuando los arqueólogos empezaron a investigar y a rastrear los fondos de esta fuente, encontraron infinidad de monedas, encontraron, por supuesto, tablillas de maldición. Estaba muy bien eso de pedir a los dioses que te caía mal fulanito, pues hazla una tablilla de maldición para que el dios tal le hiciera faenas, ¿no? Y encontraron también algo, bueno, pues que casi es algo muy moderno, muy contemporáneo también. Encontraron 4 recipientes de plomo perfectamente sellados que en su interior guardaban una figura de rasgos humanos, de rasgos antropomorfos, puesta boca abajo y a su lado una tablilla de maldición, como si esa figura, hecha de materia orgánica además, representara a alguien real al que hacía alusión la maldición que figuraba en la tablilla. Es decir, como ahora, pues muchas veces cuando quieres congelar a alguien o que deje de hacerte faenas, pues lo metes en una caja bien sellada y lo entierras o lo metes en la nevera o dentro de la caja pones su fotografía. En fin, pues esto se daba ya en los primeros siglos de nuestra era como práctica seguida por los romanos. Bueno, no todas las ciudades tienen el patrimonio maravilloso artístico e histórico de Roma, pero eso no les priva de tener también sus fuentes donde arrojar las monedas. Esta que veis aquí pertenece al barrio de Chinatown de la ciudad de Los Ángeles, en California. Como veis, en ella se puede pedir deseos de todo tipo. La salud, por aquí estaba la loto, ganar la lotería, vacaciones ahí arriba, en fin, se puede pedir de todo, pero también hay que tener un ritual a la hora de echar la moneda al agua. Hay que conseguir que esa moneda se asiente en el fondo saliendo cara. Entonces sí se cumplirá el deseo. Si sale cruz, quien haya echado la moneda tendrá que volverse a casa con otro deseo sin cumplir en la maleta. Hasta ahora hemos estado viendo pozos de los deseos o fuentes, santuarios dedicados a dioses paganos o que recogen tradiciones populares. Pero también los hay dedicados a santos de nuestro santoral católico, como este pozo que veis aquí,
que es el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima, en Perú. El día 30 de agosto se celebra la festividad de Santa Rosa de Lima. Este pozo está al lado de su basílica, entonces los peregrinos, los fieles devotos de esta santa acuden allí por miles y llevan escritos en un papelito sus deseos. Deseos de salud, de dinero, de negocios, de trabajo, de amores, de lo que sea. Y esos papelitos los arrojan dentro de este pozo, convencidos de que el buen corazón de Santa Rosa de Lima los hará realidad. El culto de Santa Rosa de Lima está muy extendido en Perú y hay pozos de los deseos en varias localidades. Este, para que no haya ya equívocos, lo ponen encima rotulado arriba, Pozo de los Deseos, dedicado también a Santa Rosa de Lima, que está en la localidad de Quibes, en Perú. Bueno, ¿por qué esta manía de pedirle al agua que conceda deseos? ¿Por qué ese empecinamiento en que el agua nos conceda deseos? ¿Qué tiene el agua para que le pidamos eso? Bueno, pues tiene su porqué, efectivamente. En los textos de los Vedas, que son los textos sagrados hindúes, se parte de la base de que en el origen de la creación solo existía el agua y que del agua, elemento primordial, surgieron todas las demás cosas, surgió la creación entera. Esta idea, este criterio, lo comparten otras religiones como la hebrea o como la cristiana. El Génesis dice, en esa frase tan conocida, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego sigue, la tierra resultó sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Es decir, todo eso que surge al principio, que hay al principio, es una profundidad acuosa y sin forma. De ese agua primordial surgirán posteriormente todos los elementos que constituyen la creación. Por eso el agua es la matriz de todo. El agua lo posee todo, luego lo puede dar todo. Si lo posee todo, además, quiere decir que el agua lo sabe todo y por eso puede decirnos el pasado, el presente y el futuro. La propia naturaleza del agua nos aclara muchas cosas sobre ella. El agua no tiene forma propia, es informe, pero tiene, sin embargo, la capacidad de adaptar la forma de cualquier recipiente que la contenga, sea esta la forma que sea. Es decir, no tiene ninguna forma propia, pero puede tenerlas todas. Volvemos otra vez al tema de que lo tiene todo y tiene todas las formas posibles. Una figura de la antigua mitología griega, que es el dios Proteo, el pastor Proteo, conocido como el viejo del mar, porque era el pastor de las bestias oceánicas, que por pertenecer precisamente al agua, al elemento agua, podía adivinar el futuro, pero sin embargo él no quería hacer ningún vaticinio, se negaba a hacer cualquier tipo de augurios, de manera que quien quisiera arrancarle uno tenía literalmente que obligarle y arrancárselo. Eso es lo que tuvo que hacer un joven Ener, al que la peligrosa Lamia había robado a su hijo. Entonces fue a buscar a Proteo, lo encontró como un anciano indefenso, le pidió que hiciera un vaticinio para él, para saber cuál había sido el destino de su hijo, y Proteo, como era normal, se negó. Entonces Ener se preparó a obligarle, echó mano para agarrarle, pero aprovechando los dones que el agua le concedía, que son poder cambiar de forma, igual que el agua, a voluntad, Proteo empezó a cambiar y se convirtió en rosal, de manera que cuando la mano de Ener le enganchó, se pinchó y tuvo que soltarlo. Y entonces volvió y se convirtió en espada, y entonces Ener se cortaba, no podía cogerlo, y así estuvieron un buen rato convirtiéndose, tal escapándose, de forma que jamás le podía coger, hasta que en un descuido Ener le atrapa con una red y consigue arrancarle un augurio sobre qué pasaba con su hijo, que por suerte estaba estupendamente bien.
el nombre de Proteo viene la palabra proteico, que significa precisamente la capacidad de cambiar de forma. Este antiguo grabado alemán atribuye a Proteo esa capacidad de adquirir distintas formas, incluyendo algunas tan diabólicas y horrorosas como las que muestra aquí. Bueno, como vemos, es el agua el que tiene el poder de concederlo todo, porque es la matriz de toda la creación. Pero en la antigüedad, en los manantiales, en los estanques, siempre suponían que había un genio, una diosa, un ser de la naturaleza, que era el que reinaba sobre esas aguas y le daban ese poder. Eran las ondinas o eran las ninfas, eran todos los seres vinculados al elemento agua que hay en la mitología antigua. Pasaron los siglos y en la Edad Media todas esas figuras mitológicas cuajaron en una única figura, que era la de la Dama del Lago, que encarnaba todo el poder del agua que arrastraban sus antecesoras, las ondinas y las ninfas. Igual que sus antecesoras, las había buenas y las había malas. Una de las damas del lago buenas era, por ejemplo, Vivian, que es la que entrega al rey Arturo la espada Excalibur, un brazo que surge del agua y que le entrega esa espada que le consigue todas las victorias y cuya vaina además era mágica porque le hacía sanar de las heridas en combate. Luego no las había tan buenas. Nimue, otra de las damas del lago, era una jovencita que sedujo a Merlín y que le llevó a su perdición. Dicen los textos de la saga de Merlín que el mago la encontró en una encantadora fuente situada en medio de un bosquecillo y que le pareció más bonita que una ninfa de los bosques. Evidentemente Merlín se enamoró perdidamente de ella, y ella, que era una lagartona de 15 añitos, pues le engatusó y le sacó todos sus conocimientos sobre magia, todos los secretos que él conocía sobre los mecanismos de la naturaleza, hasta que ya supo más que él y entonces lo encerró en el interior de una montaña que selló con una serie de maleficios que ni el propio Merlín pudo romper. Y ahí terminó la historia del mago Merlín. En el agua se refleja el cielo, como si los dioses quisieran bajar a la tierra, y a su vez la superficie del agua cubre unas profundidades, unas simas que no sabemos hasta dónde alcanzan, pero que podrían llegar al mismísimo infierno. Por eso las antiguas tradiciones toman el agua como una puerta que les permite conectar tanto con los dioses celestes como con los seres del Averno y las almas de los mortales que allí moran. Esta tradición la recoge el pintor Patinir del siglo XVI en este maravilloso cuadro, El paso de la laguna Estigia, que es la laguna que tenía que atravesar Caronte con su barca para llevar a las almas a su último destino tras la muerte. En el centro veis efectivamente a Caronte, el barquero. Por eso en la antigüedad a los muertos les ponían una moneda sobre los párpados para que pudieran pagar el peaje de la barca de Caronte y que los llevara al lado correspondiente de la laguna Estigia, a su última morada. Bueno, el alma es ese ser pequeñito que veis ahí representado y atraviesa la laguna Estigia dejando el paraíso a un lado. Lo veis ahí con una vegetación maravillosa, agua, cisnes, patos, ciervos, en fin, hay un poco de todo, angelitos. Y al otro lado, el Averno, con los tormentos para los condenados, con las bestias salvajes y con el fuego. Parece que Caronte va todavía por el centro de la laguna sin decidirse a llevar esa alma hacia un lado o hacia el otro. Pues bien, ya sabemos que el agua es la matriz de la creación y que por lo tanto puede concederlo todo. Entonces, ¿qué le pedimos? No hay que quedarse cortos, puestos a pedirle, pues, ¿por qué no le pedimos efectivamente vida y juventud eternas? No sería una mala petición.
Bueno, antiquísimas tradiciones aluden a que en el paraíso, al pie del árbol de la vida, existía un manantial. El propio Patinir lo recoge en este cuadro. Sería ese manantial que veis ahí con esa forma tan absolutamente contemporánea que vemos, esa especie de burbuja o de globo, de lo que fuere, con una barandilla. Bueno, resulta una imagen totalmente de hoy. Y ese sería el manantial de la vida, el manantial de la eterna juventud. En definitiva, eso era lo que disfrutaban Adán y Eva en el paraíso, de vida y juventud eternas. Lo perdieron cuando fueron expulsados de ese territorio, del paraíso. Según el Génesis, de esta fuente primordial del paraíso manan 4 ríos que son los que riegan de vida la tierra, y los cita como el Pisón, el Gión, el Tigris y el Éufrates. Y marcan además porque discurren siguiendo la dirección de los 4 puntos cardinales. Antiguamente era muy frecuente representar este motivo de la fuente del paraíso. Lo que estáis viendo aquí es la cúpula de la capilla palatina de la Catedral de Aquisgrán, mandada a construir en el año 800 por el emperador Carlomagno. Como veis, en el centro estaría esa fuente de la vida y de la juventud, la Civitas Dei, que está representada por una maqueta de la propia Catedral de Aquisgrán. Y los 4 ríos que emanan de él están representados por estas 4 figuras humanas con un cántaro cada uno, cántaro que vuelcan y cuyas aguas constituyen los 4 ríos que se alejan en dirección de los 4 puntos cardinales. En el mosaico figuran los nombres, no sé si los veis, de arriba ahí es el Geón, está al revés, este es el Pisón, este es el Éufrates, me parece, y ese es el Tigris, efectivamente. Bueno. Cuando en la Edad Media empiezan a surgir los primeros conventos, donde se reúnen los frailes para tener una vida en comunidad, y construyen los claustros se construyen precisamente para reproducir el paraíso terrenal con su fuente de vida en el centro y con los 4 ríos de vida que emanan de él. Siempre se hacen con una fuente central y con 4 caminos que marcan, serían la semblanza de los 4 ríos y marcan los 4 puntos cardinales porque procuraban construirlos de manera que efectivamente esos caminos señalaran esas 4 direcciones. A lo largo de los siglos han sido muchos los artistas que han tomado como motivo de sus obras esta fuente del paraíso. Uno de ellos, con un detalle de este cuadro, iniciaba la charla, fue el Bosco, en el siglo XVI, en su maravilloso tríptico El Jardín de las Delicias, que en el panel central que dedica al paraíso, lo veis aquí, un paraíso con las imágenes características de la manera de pintar del Bosco, que además lo idea como un lugar de gozo y de placer sin ninguna culpa y sin ningún remordimiento. Si veis la parte de arriba, que es esta de aquí, ahí está la fuente de la juventud del paraíso con los 4 ríos que emanan de ella. Ha habido otros muchos pintores que han utilizado este motivo. Uno de ellos fue Lucas Cranach. Este cuadro es del año 1546 y representa la fuente de la juventud en este estanque en el que veis que por el lado izquierdo llegan una serie de personas, todas ellas mujeres, en carruajes, encorvadas, con su pelo canoso, con sus cuerpos muy arrasados por la edad, enfermas, algunas tienen que ser llevadas a caballito, no sé por dónde, por aquí me parece que está. Se desvisten, entran en el agua y poco a poco, mientras se bañan, se va produciendo esa transformación, su cuerpo adquiere firmeza, lozanía y salen ya por el otro extremo, rejuvenecidas
y renacidas a una nueva vida de placeres que están simbolizados por ese banquete que veis ahí, amenizado por bailes, por músicas, en definitiva, un renacimiento a una nueva juventud. En este detalle se ve mejor, veis a las ancianitas que entran por el lado izquierdo, todas canosas y, en fin, muy achacosas, hechas polvo, y como mientras se bañan se van convirtiendo en estupendas pelirrojas que están absolutamente lozanas y que salen ya hasta con el moño recién hecho, que es un gusto. Bueno, fijaros bien en esta imagen porque es muy parecida a esta que vais a ver ahora, por lo menos en la intención. En definitiva, es un fotograma de la película Cocoon de 1985. Son tiempos modernos, ya la fuente de la juventud, el estanque es una piscina, y quien concede esos dones al agua ya no es una ninfa o una ondina o una dama del lago, sino son los extraterrestres. No sé si habéis visto la película. Bueno, son los extraterrestres que, por un motivo, pues tienen que guardar una especie de bivalvos que meten ahí y que son los que conceden esa propiedad al agua que hace que quien se sumerja en ellas cure de sus enfermedades y rejuvenezca. Bueno, esto lo descubren de forma casual los ancianitos de una residencia cercana, que un día pues va uno a darse un baño recuperador y encuentra que es mucho más recuperador de lo previsto y se va entusiasmado a contárselo a sus amiguetes, y aquí les veis a todos ya disfrutando como niños en un charco. Es posible que exista en algún sitio una fuente como esas, una fuente que tenga unas aguas con poderes para darnos la juventud, para curarnos las heridas y darnos la inmortalidad. Estudiosos de la geografía bíblica han llegado a la conclusión de que el Edén habría estado o estaría en la zona de Anatolia, al norte de Mesopotamia, en definitiva en la zona donde precisamente nacen el Tigris y el Éufrates, pero allí la verdad es que nadie ha conseguido dar con una fuente de estas características. Sin embargo, la han buscado infinidad de personas, aventureros, viajeros, han ido buscando siempre esa mítica, ya que está en la Biblia, tiene que ser cierto, pues por tanto veamos si el paraíso terrenal es terrenal y la encontramos. Uno de los buscadores de esta fuente fue Juan Ponce de León, que acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. Fue gobernador de Puerto Rico, donde fundó la ciudad de San Juan, que es la actual capital, San Juan de Puerto Rico, y allí precisamente está esta estatua del viajero. Pues bien, allí, en Puerto Rico, escuchó Ponce de León hablar a los indios borinqueños de una isla misteriosa llamada Bimini, la isla de Bimini, que tenía, según decían los indios, tenía un manantial cuyas aguas tenían esa maravillosa propiedad, que todo el que las bebiera o se bañara rejuvenecía y sanaba de sus males. A esas alturas, Ponce de León ya estaba un poco achacoso de todas las aventuras que llevaba a cuestas y le pareció un destino maravilloso, con lo cual partió hacia él a buscarlo en el año 1513. Parece que no encontró la isla, pero sin embargo sí descubrió en ese viaje la península de la Florida y el canal de Bahama. En la península de la Florida, en un enfrentamiento con los indios, resultó herido y finalmente regresó a Cuba y allí murió. Bueno, parece que si murió, pues quiere decir que no encontró el famoso manantial de la eterna juventud. Sin embargo, la tradición dice que sí, y los lugareños también dicen que sí. Esta ilustración recoge ese momento, ese hecho en el que Ponce de León pudo descubrir ese manantial y beber esas aguas de la eterna juventud. Incluso los cronistas de la época, oficiales, también lo aceptan así. El cronista Hernando de Escalante Fontaneda, en su memoria de 1575,
Da por hecho que Ponce de León descubrió ese manantial, del que brotaba un río al que llamaron Río Jordán y cuyas aguas tenían estas propiedades maravillosas. En cualquier caso, los lugareños han seguido afirmando desde tiempos inmemoriales que Ponce de León descubrió en la península de la Florida la fuente de la eterna juventud y que allí sigue, por supuesto, esta fuente. Lo que pasa es que ya es del conocimiento público y de libre acceso para todo aquel que quiera beneficiarse de sus maravillosas aguas. En concreto está ubicada al lado de Charlotte Harbour, que es donde, la bahía de Charlotte, donde fue herido Ponce de León, en una pequeña localidad que se llama Punta Gorda, y la fuente es esta, que veis aquí. Bueno, parece que es poca cosa para ser la fuente de la eterna juventud, que concede sanar de todas las heridas, males y demás, y además la vida eterna. Bueno, pues los lugareños están convencidos de que es así, de que esta es la que descubrió Ponce de León. Incluso sus autoridades en el año del siglo XIX, año 1896, públicamente sacaron un edicto en el que afirmaban que esta fuente era la fuente descubierta por Ponce de León y era la fuente de la eterna juventud y punto pelota. Bien. Desde luego, sí parece que la fuente es del año 1896 y que no la han tocado desde entonces, ¿no? Porque es como muy así. Bueno, pues los lugareños beben agua de este caño creyendo firmemente que es un agua milagrosa, que es una agua que les hará rejuvenecer y les curará de sus males, aunque huele que apesta porque tiene un contenido de azufre muy alto. Y el año pasado la revista National Geographic le dedicó un artículo recordando que en el año 1983 se había hecho un análisis muy amplio de la composición del agua de esta fuente y, entre otras cosas, se había descubierto que tenía un índice de radiactividad altísimo, muy superior al tolerable para el consumo humano. De manera que esta fuente parece que no solo no alargaba la vida, sino que tendía a acortarla si alguien bebía de sus aguas. Inmediatamente las autoridades quisieron cerrarla, pero toda la población se opuso, se lanzó a la calle. Su fuente de la eterna juventud, que la habían considerado así desde siglos y que creían en ella como, bueno, a ojos cerrados, que no la tocaran, que no la cerraran, y bueno, la autoridad tuvo que dar marcha atrás, la dejó abierta y lo que sí hizo fue ponerle un cartel, como veis ahí en un lateral, en el que se advierte al posible usuario del riesgo que puede correr su salud si toma agua de esa fuente. En cualquier caso, esta no es la única fuente de la juventud que existe en la Florida. Ese territorio tiene muy a gala, está muy orgulloso de que en sus tierras Ponce de León hubiera descubierto la fuente de la juventud, y vive Dios que allí estaba y sigue estando. Donde más rumbosos son con ella es en la ciudad de San Agustín, en la Florida, que le han dedicado todo un parque nacional, en concreto el Parque Arqueológico Nacional Fuente de la Juventud en San Agustín de la Florida. La entrada del parque es esta, es un parque muy bonito, con un enorme arbolado, con paseos, con fuentes ornamentales, francamente bonito. Aunque el pozo en sí, de la fuente en sí de la juventud, tampoco es demasiado airoso. Es esto que veis aquí, el cartel de arriba, la fuente de la juventud, indica que fue descubierta en el año 1513, y aunque aquí no se hace mención alguna a Ponce de León, en otro lugar de ese parque nacional le dedican este monumento reconociéndole como autor del descubrimiento del pozo. Por supuesto, es una visita obligada de todos los turistas que van por la zona. Por supuesto, creen firmemente en las propiedades benéficas del agua y se va a llevar embotellada, en fin. Siguen todo el ritual que corresponde a la fuente de la eterna juventud. Evidentemente, esta fuente actúa sobre la salud, cura las enfermedades, da larga vida, da larga juventud. Magnífico, la salud, como sabéis, y según el tópico de los 3 deseos innatos al ser humano, salud, dinero y amor, pues la salud es el primero. Probablemente desde el origen de los tiempos es uno de los temas más vinculados a cualquier persona que haya arrojado una moneda al agua expresando un deseo, el deseo de tener buena salud.
Nuestros antepasados nos han legado una serie de santuarios dedicados especialmente a temas de la salud, como si esas aguas tuvieran una especialidad en la materia de salud. Y a su vez, quienes iban allí a curar alguno de sus males, a expresar su deseo por curar alguno de sus males, no solo arrojaban monedas, sino que también arrojaban otras ofrendas más especializadas vinculadas también a la salud, que son los exvotos. Probablemente todos habréis visto alguna de esas ermitas o capillas llenas de exvotos de cera o de madera y llenos de 3 dedos de polvo y que les veíais así medio oscuras con el cabrilleo de la luz de las velas y que daba un miedo terrible y un poco de asquito, ¿no? Bueno, aquí los vemos en esta chapa metálica, brazos, corazones, manos, piernas, ojos, en fin, hay un poco de todo. En esta otra vemos más parecidos a esos que os indicaba, pues de cera o de madera, un poco más tétricos, aunque aquí aparecen como colgados de un perchero. Bueno, ¿qué es el exvoto? El exvoto es un objeto que en general se ofrece al santo en cuestión o a la Virgen en cuestión para agradecerle un don ya concedido, es decir, haber sanado ya de una enfermedad. O se utiliza también para, preventivamente, para expresar con ese exvoto, ofreciéndoselo al santo, su deseo de ser sanado de ese brazo que no le funciona, esa pierna que no le funciona, etcétera, etcétera. El agua, como receptora de todas las ofrendas que se le entrega a cambio del deseo que se le hace, ha sido también receptora de multitud de exvotos en multitud de santuarios. Uno de los más famosos es el santuario que está en las fuentes del río Sena, en Francia. Los celtas construyeron allí un santuario dedicado a la diosa Secuana. Como siempre, los romanos, cuando conquistaron esas tierras, mantuvieron el santuario, mantuvieron el nombre de la diosa Secuana, tanto tiempo que fue el nombre que terminó denominando el río. De Secuana nace la palabra Sena, nombre actual del río, del famoso río Sena. Pues bien, en este manantial de la diosa Secuana, en él han encontrado ofrendas de monedas, pero sobre todo han encontrado un montón de exvotos. Un montón de exvotos que habla además del gran conocimiento anatómico que tenían en la época, porque hay algunos que representan órganos internos, los pulmones, el hígado, una precisión enorme. También han sacado de su fondo imágenes de la propia diosa. Una ofrenda a la diosa era su propia imagen que arrojaban al agua para pedirle los dones. Esta se cree, porque no están muy seguros, que es la diosa Secuana montada en su barca. Pero otras ya aluden más directamente a la enfermedad. Por ejemplo, esta imagen de una mujer ciega, una mujer sin ojos, que alude a la enfermedad de la vista que tenía y de la cual quería sanar, que por eso arrojó este exvoto al agua. O esta otra, que es una lámina de plomo con 2 senos femeninos, aludiendo igualmente al deseo de curación. Casi todas las culturas mantuvieron ese cruce con los dioses a través del agua de deseos expresados con exvotos a cambio de curación. Estos pertenecen a yacimientos ibéricos, son en torno al siglo IV a.C. y como veis ya en esos tiempos pues tenemos las consabidas piernas, brazos, en fin, toda la iconografía característica de lo que son los exvotos de la salud. También había, como en el río Sena, como la imagen de Secuana, imágenes de diosas vinculadas a esos santuarios que los fieles que llegaban ofrecían como ofrenda a la diosa, a la propia diosa de ese lugar.
Esta pertenece a la Cueva de la Lobera, en Jaén, que está al lado de las fuentes del Caño y del Sotillo, vinculadas siempre al agua. Bueno, no hace falta ser un gran adivino para descubrir qué era lo que quería haber recuperado en su vigor quien arrojó este exvoto ibérico también del siglo IV a.C., encontrado en el yacimiento de Nuestra Señora de la Luz. De todas formas, las imágenes itifálicas como esta son símbolo genérico de fecundidad, de poder, de bonanza. Bueno, en general parece que los dioses se contentan con poco a la hora de conceder deseos. Es decir, que si unas moneditas, que si unas figuritas, bueno, que si una joyita más o menos, pero en realidad con poca cosa, ¿no? Bueno, no es así. Se ha ido viendo que suele haber una proporción entre la ofrenda que se entrega al agua y el deseo que se pide. A deseo más difícil de conceder, más caro salía lo que había que ofertar. Estamos viendo en esta imagen la ciudad de Chichén Itzá, la ciudad maya de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México. Los itzáes, que fueron el pueblo que construyeron esta ciudad, eran grandes conocedores del agua. De hecho, la palabra Itzá significa brujo del agua y la palabra Chichén significa boca del pozo. De manera que Chichén Itzá significa la boca del pozo del brujo del agua. Como veis, brujo y agua. Bueno, construyeron aquí los itzáes su ciudad porque encontraron dos pozos, cosa muy difícil porque la península de Yucatán tiene muy poca agua. Encontraron dos pozos, uno de ellos, el pozo o cenote, como lo llaman allí, Choloc, era el que abastecía de agua potable a la ciudad, pero el otro era el pozo de los sacrificios, así es como se llama, el pozo sagrado, así es como se llama, y ahí era donde precisamente, utilizando el agua como puerta, los itzáes realizaban todos sus rituales de conexión con los dioses para elevarles sus deseos. Este es el pozo sagrado. Como veis, tiene una forma muy peculiar que ya les da un aspecto mágico porque no están conectados a un flujo de agua visible que los nutra. Surgen de corrientes subterráneas que en un momento determinado hacen un remolino que va horadando poco a poco hasta que se desploma la tierra por encima de ellos y se abre esta boca perfectamente circular. Este pozo sagrado tiene unos 60 metros de diámetro, como veis son importantes. Bueno, a la orilla de este pozo era donde los sacerdotes de los itzáes hacían sus rituales de ofrendas a cambio de los deseos determinados. Las ofrendas pues eran de todo tipo, podían ser desde objetos de oro hasta textiles o de cerámica o lo que fuere. Y en los momentos de mayor apuro se realizaban también sacrificios humanos. En esta lápida informativa que hay al lado del cenote se indica que cuando rastrearon los fondos los arqueólogos encontraron restos de ofrendas de oro, de cobre, de obsidiana, de sílex, de madera, de copal, de textil, atención, así como restos óseos principalmente de niños y hombres adultos. Es decir, realizaban sacrificios humanos. Normalmente, como digo, el agua era muy escasa y cuando la sequía arreciaba y ya no quedaban sembrados, ya no había alimentos y ya la población entera empezaba a estar al borde de la extinción, era cuando se recurría a esa ofrenda máxima para el deseo máximo, la ofrenda de la vida humana a cambio del agua que diera vida de nuevo a todo el pueblo itzáe. ¿Y del amor qué? Porque eran tres: salud, dinero y amor. Bueno, evidentemente la Fontana de Trevi ya es una expresión de esos temas de amor, pero hay muchos tipos de amores y hay muchas fuentes dedicadas a los amores, ¿no? Me diréis que por qué pongo vinculada a los amores esta
esta imagen de Covadonga, que es un sitio mágico donde los haya, con esa cueva horadada en la roca, una vegetación ahí pegada, con el río Deva pasando por allí, formando una cascada perfecta. Bueno, pues el caso es que allí, al pie de esa pequeña cascada, hay una fuente conocida como la Fuente de los 7 Caños, vinculada a temas de amor, y garantiza a quien sea capaz de beber agua de los 7 caños, lo cual exige, bueno, pues un chapuzón, pero que cierre el ciclo bebiendo de los 7 caños, le garantiza que se casará antes de que pase un año. Esto es para los que sean casamenteros. Hay otros amores que no lo pretenden y tienen otras fuentes, como esta fuente de Aretusa, que está en Siracusa, en Sicilia, y está dedicada a los amores difíciles. Aquí vienen a echar su moneda los que tienen amores imposibles. Está dedicada, es muy antigua, está vinculada a la fundación de la ciudad de Siracusa, que tuvo lugar en el siglo VIII a.C., entonces es cuando se fundó también esta fuente. Está dedicada a Aretusa, que era una ninfa que estaba al servicio de la diosa Artemisa. Y un día, cuenta la tradición, cuenta la mitología, pasó por allí un cazador de nombre Alfeo, vio a la ninfa y se enamoró de ella, y empezó a requebrarla, como es preceptivo. Pero bueno, a la ninfa Aretusa no le hacía ninguna gracia ese galán, le daba esquinazo, huía de él todo lo que podía, le parecía un plasta y en fin, no le daba bola. Artemisa la vio en esa situación tan incómoda y decidió ayudar a la pobre ninfa. Pensó, lo mejor será quitarla del medio, mandarla a algún sitio lejano donde Alfeo no pueda dar con ella. Y como era diosa y podía hacer lo que quisiera y tenía poder para hacerlo, no se le ocurrió otra cosa que convertirla en manantial y mandarla a la lejanísima isla de Sicilia, a las playas de Siracusa. Allá la mandó. Alfeo, que era persistente, era de los enamorados tenaces, que en fin, que la seguían, y como tampoco andaba falto de recursos, optó por convertirse él mismo en río subterráneo para atravesar bajo tierra todo el Peloponeso y desembocar en el mar Jónico, precisamente el mar que bañaba las playas de Siracusa, donde las aguas de Aretusa se vertían. Y allí, en ese encuentro acuático, Alfeo y Aretusa se dieron un abrazo que enterneció a la ninfa al ver el gran esfuerzo, la proeza de amor que había hecho el cazador Alfeo, convirtiéndose en río para llegar hasta donde ella estaba. De manera que aquí llegan los que siguen, los que sufren de amores imposibles, para conseguir tener un final igual de grato. Bueno, llegamos a tiempos contemporáneos. Y a tiempos contemporáneos, mitos contemporáneos. Uno de ellos, que sigue vinculado al amor y que sigue vinculado al agua como elemento que concede los deseos, es el de los candados. Seguro que habéis visto en algún puente, en alguna fuente, en algún sitio, lleno de candados que se cuelgan. Bueno, esta moda surge en tiempos muy recientes, en concreto en el año 2006, que es cuando un escritor de novela romántica italiano, de nombre Federico Moccia, publica un libro que se titula Tengo ganas de ti. En este libro, la pareja protagonista, en un momento determinado, decide, para expresar el amor que se sienten y expresar el deseo de que ese amor sea fiel y dure para siempre y les mantenga siempre unidos, de acudir al Ponte Milvio romano de la ciudad de Roma, el puente más antiguo de la ciudad de Roma, y en una farola de ese puente enganchar un candado, cerrarlo y arrojar la llave a las aguas del río Tíber, indicando así su deseo de amor para siempre, jamás. Bueno, el asunto, la novela se vendió mucho, el asunto se fue poniendo de moda y las parejitas de enamorados cogieron la costumbre de ir al Ponte Milvio y colgar su candadito y arrojar la llave al mar, los candaditos con los nombres, con corazones, en fin, todas esas cosas. Y llegó un momento que la pobre farola del Ponte Milvio pues ya no podía con más candaditos
y estaba a punto de caer. Y el propio puente empezó a sufrir en su estructura por el peso de tantísima chatarra. No sé qué pasaba con las aguas del río, pero supongo que esa cantidad de llaves tampoco les sentarían nada bien a los peces, si es que queda alguno todavía en esas aguas. Bueno, el caso es que también la municipalidad tuvo que poner remedio a este asunto, pero claro, esta moda había convertido el Ponte Milvio de Roma y la ciudad en sí en un centro de peregrinaje de enamoraditos y no querían quitar esa fuente turística. Entonces optaron no por prohibirlo, sino por poner, bueno, pues unos soportes, unas cadenas en las cuales se pudieran colgar los candados de lo que ya se llamaba el fenómeno de los candados de Moccia o candados del amor, sin que sufriera ni la farola ni el puente, y ahí siguen yendo los enamorados. Bueno, en esta sociedad en la que estamos de Internet y redes sociales, poco duró el tema limitado al Ponte Milvio romano y se fue extendiendo a otros lugares. Prácticamente no hubo puente que se salvara en la cristiandad conocida. El puente Carlos de Praga, el puente de las Artes del río Sena de París, en fin, infinidad de puentes, y entre ellos el bellísimo Ponte Vecchio de Florencia, que veis aquí. Si os fijáis en los tres arcos centrales, en el arco central, en el del medio, hay ahí como una especie de monumento que efectivamente es un busto elevado a Benvenuto Cellini. Bueno, pues se puso de moda enganchar los candados en estas rejas que rodean el monumento a Benvenuto Cellini y arrojar las llaves al agua del río Arno, que es el que pasa bajo el puente. El asunto, lo mismo que pasó en Roma, pues empezó a hacer peligrar los herrajes de este monumento, en fin, el peso del puente, etcétera, etcétera. Y se optó, aquí sí, por prohibir colgar los candados. Aquí veis el cartel de prohibición bajo multa de 160 euros. Bueno, eso evitó que los candados se siguieran colgando en la verja del monumento de Benvenuto Cellini, pero no en cualquier lugar susceptible de aguantar un candado en las proximidades del Ponte Vecchio florentino. En los accesos hay unas cadenas, pues lo mismo, ahí es donde fueron, y se siguen colgando infinidad de candados con con los nombres de los amantes, con las fechas, y arrojando las llaves al río. En realidad, el deseo de un amor correspondido y eterno, y el voto por conseguirlo, perdón, se ha caído algo, bueno, lo pondré aquí. Bueno, es un deseo común a todos los mortales. Hubo un escritor español del siglo XVI, que es Fernando de Rojas, que universalizó, digamos, esa aspiración de amor, ese deseo de amor compartido de los amantes, en su obra La Celestina o los amores de Calisto y Melibea. La ciudad de Salamanca les ha dedicado un pequeño jardín con el nombre, se llama el Huerto de Calisto y Melibea, este es el acceso. Y bueno, igual que Calisto y Melibea iban al huerto a pelar la pava, pues aquí vienen a pelar la pava todas las parejitas de Salamanca. Y, como no puede faltar en ninguno de estos jardines, tiene sus paseos, sus avenidas y, por supuesto, tiene su pozo. De manera que los jóvenes enamorados que vienen terminan enganchando su candado del amor en los herrajes del pozo para pedir así, desear así, un amor eterno y feliz, y arrojando la llave al fondo del pozo, que también está enrejado para que no haya accidentes, pero bueno, hasta allí bajan a poner estos candados. Expresando así, en definitiva, la petición al pozo de los deseos de que su amor dure eternamente. Bueno, pues con esta imagen de un humilde pozo de los deseos y con la esperanza de que este deseo en concreto, el de encontrar un amor compartido y eterno, se cumpla para todos vosotros,
Os deseo buenas tardes. La fuente de la eterna juventud, esa que tiene radioactividad, ¿de dónde salió todo en la radioactividad? Ah, pues eso, mira, no me lo sé, pero supongo que en el manantial, claro, a ver, los materiales radioactivos se sacan de minerales radioactivos. O sea que están allí. Están allí, se conoce que en el manantial del que surge, pues habrá plutonio, habrá yo qué sé qué, habrá algo que contamina de radioactividad esas aguas. Pero bueno, la gente no hace ni caso, ¿eh? Siguen llegando ahí a llenar garrafas a ese grifo tan gracioso y a beberse el agua como si fuera el de la Virgen de Lourdes. Igual. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis saber algo? Ah, claro, claro. A ver, los deseos... Que se puede cumplir. Tú dices a una persona, así te mueras, y igual te la cagas. Sí, sí, claro. Como estamos viendo, los antiguos creían que podían pedir a los dioses capaces de conceder deseos, también deseos de dañar a alguien. Y así lo creían, y por eso le pedía a este haz de polvo, fastídiale, vale. Pero es que también todos emanamos energía. El deseo expresado es una emanación de energía. Si expresas un mal deseo o un deseo de mal hacia alguien, estás construyendo una bola de energía negativa dirigida hacia alguien. Y aunque no se entere él, claro. Los gafes, porque hay personas gafes. Pues son personas que están cargadas de mala energía y que allá donde van todo deja de funcionar, todo sale mal. Si vas con ellos al cine nunca hay entradas, si vas con no sé qué, entonces es así. Bueno, Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, tenía fama de ser gafe y en una visita a Roma, tal y como son los romanos, además de supersticiosos, no querían ni que fuera a visitar Roma, pero bueno, tuvieron que recibirle con fastos, pero bueno, tenían un miedo tremendo. Bueno, pues esa noche que llegó a Roma, Alfonso XIII, se fue la luz de toda Roma. Y cuando a la mañana siguiente las fotografías de los periódicos pues daban la bienvenida al rey español que había llegado, los italianos no se acercaban ni al kiosco y pasaban por un kiosco y empezaban así con la mano cornuta. Era un personaje gafe, tenido por gafe, y que pasaba esas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que no lo has dejado muy claro. Bueno. Lo de los candados es novedad, yo no lo sabía. Pues ahora está todo plagado de candados. Bueno, es que es muy reciente, es a partir de... El puente de Triana, claro, de candados. Claro, es así. Sí, sí, es un ritual muy bonito porque, bueno, el hecho del candado, pues tal, es un símbolo de amor, unidos para siempre, jamás. Arrojas la llave al agua para expresar ese deseo y además ese no retorno, cierro candado y tiro la llave. Bueno, pues eso ha enganchado muy bien en los jóvenes sobre todo y están llenando todos los puentes de candados. ¿Sabes si en Galicia hay alguno? Pues no lo sé, pero pues seguro que hay. Yo creo que en Santiago hay algunos. ¿Sí? Hay mucha universidad. Pues probablemente. Sí, sí. Seguro que donde hay universidad, donde hay jóvenes, hay candados porque es en ese sector de población juvenil donde se ha puesto de moda esta tradición. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y hasta la próxima.